continuando con la semana 5 en su segunda parte del curso de Estadística y Probabilidades. Empezamos con la solución del ejercicio número 1. Leemos literalmente: sean las calificaciones en la asignatura de tesis 1. Los criterios son: primero, informes; segundo, trabajo; y tercero, exposición. La nota X sub I es 14, 13 y 15 respectivamente. El peso o la ponderación respectiva es 1, 2 y 3. Y por lo tanto el puntaje que se va a obtener por cada criterio de este curso es 14 por 1, 14, 13 por 2, 26, 15 por 3, 45. Nos piden, ¿no es cierto?, calcular la media aritmética e interprete el resultado. Vamos a la solución. Estamos reproduciendo los datos que nos dan originalmente, criterios, nota, peso y los puntos correspondientes, y vamos a resolver aplicando la media aritmética simple. 14 más 13 más 15 entre 3, porque son 3 notas, me sale 14. A eso se le llama media simple. ¿Cuál es la media ponderada? Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en el mismo cuadro. 14 por 1, 13 por 2, más 15 por 3, y como los pesos suman 1 más 2 más 3, finalmente nos sale, haciendo las operaciones respectivas, 85 entre 6. Eso significa que me sale 14,167. Pregunto yo, en la media simple me salió 14, en la media ponderada 14,167. Obviamente no son iguales resultados. Difieren una de la otra. La pregunta sería ¿por qué? Pensemos un momento y la respuesta sería porque el rubro exposición, estoy hablando de este tercer criterio, tiene mayor peso, W sub 3 tiene peso 3. Y como se observa, tiene una mayor nota, ¿no? Una inquietud. ¿Qué hubiera pasado si la exposición, o sea, este tercer criterio, tendría una calificación menor a 15, conservando los otros pesos correspondientes? ¿Será mayor? ¿Será menor? Eso lo dejamos a criterio para que ustedes nos lo puedan responder posteriormente. Pasemos al ejercicio número 2. Sean los puntajes obtenidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la UCH de un test mental aplicado durante el año 2011 y los resultados fueron. Tenemos toda la información en esta pequeña matriz, ¿no?, de 5 filas y de 10 columnas. Calcular la media aritmética. Vamos a la solución. ¿Cuáles son las condiciones? ¿No es cierto? Acá reproducimos toda la data original que nos han dado, ¿no es cierto? Y acá obtenemos o evaluamos que n, el número de datos, es de 50, ¿no es cierto? En este caso 50 estudiantes. La variable x es el puntaje de los estudiantes de la UCH. Y el x máximo podemos detectarlo, que es 94, el x mínimo es 46. Conocemos la fórmula del rango recorrido, que es el valor máximo de x menos el valor mínimo de x, y esto me sale la diferencia de 94 menos 46 igual a 48. Luego lo que hacemos es evaluar el número de intervalos aplicando la forma Sturges, m igual 1 más 3,322 por logaritmo de n. N es el número de datos, en este caso 50. Hacemos los cálculos correspondientes y me sale 6,64. Por excepción, nosotros lo redondeamos hacia arriba y me sale 7 como el número de intervalos. C es la amplitud de cada intervalo de clase, que es el recorrido entre m, el número de intervalos. Me sale 7,22 o 6,85. Redondeando me sale también que son 7 el número de elementos en cada intervalo. La tabla de frecuencias. Ahí está. Hay una primera parte que debemos entender, que es todas estas, llamemos 4 columnas, ¿no es cierto?, para identificar o organizar la variable. El resto de columnas viene a ser el de las frecuencias. Tenemos la primera columna, que es una columna auxiliar, que le hemos llamado simplemente para identificar primera fila, segunda fila, hasta la séptima fila. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Ahora no solamente son filas, sino es el primer intervalo, segundo intervalo, hasta el séptimo intervalo. El primer intervalo va a tener como límite inferior al menor valor
de datos que tenemos, que es 46, y después le agregamos el valor correspondiente para obtener entre 46 y 52 el valor de una amplitud de 7. Y así sucesivamente construimos el puntaje, la variable del puntaje x. La marca de clase es el promedio de entre 46 y 52 sobre 2 y me sale 49. Luego contamos y me sale que la frecuencia absoluta es simplemente eso que está indicado en la tabla, y la suma debe ser 50. La frecuencia relativa, ustedes saben que es la división entre cada una de las frecuencias absolutas entre 50, y la primera me sale, por ejemplo, 3 entre 50, 0,06. La frecuencia acumulada, también ya lo hemos identificado en las sesiones pasadas, la primera fila es simplemente el traslado de este valor de la frecuencia absoluta a esta primera fila de la frecuencia acumulada. Luego se suma algo así como un serrucho de 3 más 7 me sale 10, 10 más 6 me sale 16 y así sucesivamente hasta 50. La frecuencia relativa acumulada corresponde lo mismo, la primera fila de la frecuencia relativa simplemente se traslada a la primera fila de frecuencia relativa acumulada y los restantes se suman de manera consecutiva. Finalmente, la frecuencia porcentual, ustedes conocen que es simplemente la multiplicación de la frecuencia relativa por 100, y toda cantidad multiplicada por 100 se convierte en porcentaje. 6%, 0,14%, 14% y así sucesivamente, y la suma debe ser 100. Finalmente, la frecuencia acumulada corresponde exactamente a los mismos criterios de las otras frecuencias acumuladas. 6 se traslada directamente a la primera fila de la frecuencia acumulada porcentual, sumamos después con el 14, nos sale 20, más 12 me sale 32, más 38, 70, más 70, 70 más 16, 86, y así sucesivamente hasta obtener el 100. Este es un breve repaso de lo que hemos hecho en las semanas anteriores. De acá vamos a desprender algunas tablas que son importantes para lo que nos piden calcular. A continuación, ¿no?, vamos a ver cuáles son las condiciones para el cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ok? Esa es la tabla que ahora hemos ordenado. Mantenemos la columna auxiliar, ¿no es cierto?, de primera fila, segunda fila, etcétera, el puntaje de los intervalos de clase que hemos señalado anteriormente, y acá le agregamos una columna más que se llama intervalos de clase con límites verdaderos. ¿Cómo se calcula esto? Este 45,5 es 0,5 menos del 46. El límite inferior, 46, le restamos 0,5 y se obtiene 45,5. El límite superior le agregamos 0,5 y tenemos 52,5. Y así sucesivamente. Al límite inferior le restamos 0,5 y al límite superior le aumentamos 0,5. Y obtenemos todos estos intervalos de límite verdaderos. ¿Por qué se aumenta o se quita 0,5? Porque tal como estamos contando, los puntajes es de 1 en 1. Entonces, por lo tanto, ese 1 se divide entre 2 y se reparte en el límite inferior y el límite superior. La marca de clase nos altera, ¿no es cierto? Si ustedes pueden comprobar, sumen 46 más 52, entre 2 me sale 49, o también 45,5 más 52,5 entre 2 sigue siendo el mismo resultado. Entonces, esto de acá, ¿no es cierto?, es importante para hacer la construcción de tanto la media aritmética, la mediana y la moda. Conservamos la frecuencia absoluta, ¿no? Luego tenemos el producto de por f, que es la marca de clase por la frecuencia absoluta, lo sumamos, ahí tenemos el resultado. Necesitamos tener la frecuencia acumulada y también la frecuencia porcentual correspondiente. Continuamos, ¿no? Y ahora nos vamos a dedicar solo al cálculo de la media aritmética. Y reproducimos parte de esa tabla, que significa la columna auxiliar para identificar cuáles son los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta y el producto y por f. La marca de clase por la frecuencia absoluta. Este y, que es la marca de clase, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Y ese resultado es igual, ¿no es cierto?, a y por f. En otras palabras, estamos haciendo 49 por 3, 147, y así en cada fila, en cada intervalo, multiplicamos y por f.
Todo ello, ¿no es cierto?, después sumamos. Lo sumamos, ¿no es cierto?, producto de esos resultados, y tenemos la sumatoria de y por f igual a 3472. Prácticamente ya tenemos resuelto la media aritmética, ¿de acuerdo? El cálculo simplemente es la sumatoria de y por f, que en este caso es 3472 entre n. N es el número de datos totales que tenemos, que es 50. Dividimos y ya tenemos 69,44. Esa es la media aritmética. Luego, ¿no es cierto?, vamos a trabajar ahora lo que se llama el cálculo de la mediana. Ahora necesitamos nuevamente la columna auxiliar. En este caso es los intervalos de clase con límites verdaderos, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Ok? ¿Cómo se procede el cálculo de la mediana? Paso 1, ¿no?, es calcular el 50% de n. ¿Cuál es ese 50% de n? N, recuerden que es 50, ¿no es cierto? Es 50 sobre 100 por n, que equivale a 50 sobre 100 por n, que es 50. Calculamos que es 25. 25 datos. La mitad, ¿no es cierto?, de n. ¿Cuál es el paso 2? Paso 2 es, ubicamos el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada f. Ok, acá estamos en la frecuencia acumulada. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos 25, entre 16 y 35. Está dentro de 35, decimos, ¿no? Este contenido está contenido en el cuarto intervalo, y observamos el intervalo con límites verdaderos, esto que está acá, ¿no es cierto?, acá, los límites verdaderos. Muy bien, ahí ya está identificado. ¿Cuál es el paso 3? Construimos un trapecio que nos permite ordenar las operaciones. Del trapecio, trazamos una línea que geométricamente también se le llama mediana, ¿no es cierto?, y colocamos los valores correspondientes. En el lado izquierdo, ¿no es cierto?, colocamos lo que se va a obtener como mediana. En el otro lado, 25, que es el número de datos, ¿no es cierto?, que se tiene del total, mejor dicho, la mitad del total, que significa 25. Y luego, ¿no es cierto?, analizamos el intervalo de clase con límites verdaderos y lo vamos a colocar, ¿no es cierto?, de esta manera. 66,5, que es el menor valor, el límite inferior, y abajo el límite superior, 73,5. Por el otro lado, ¿no es cierto?, analizamos entre 16 y 35, por supuesto está el valor de 25, lo colocamos de esta manera. El menor valor en la parte superior, 16, y el mayor valor, 35. Ok, entonces hacemos un trabajo de proporcionalidad, ¿no es cierto? Mediana menos 66,5, ¿no? Este trazo de mediana menos 66,5, ¿de acuerdo?, que está acá en el numerador, es a todo ese segmento, 73,5 menos 66,5. Acá lo tenemos, en el denominador. Esta proporcionalidad en el lado izquierdo también debe cumplirse en el lado derecho. 25 menos 16, está en el numerador, entre el total 35 menos 16. Efectuamos los cálculos, despejamos este denominador del primer miembro, lo pasamos a multiplicar el segundo miembro, y tenemos esa expresión. Simplificando, nos da esta otra, que lo hemos llegado a formar de esa manera para recordar la fórmula. Ok, hacemos los cálculos correspondientes. Yo espero que ustedes lo hagan con pausa y buen humor, y nos sale al final que es 70,2895. ¿Sí? Muy bien, a continuación, ¿no es cierto?, seguimos con ahora el cálculo de la moda. En la moda, nuevamente tenemos esta tabla que hemos segmentado, la columna auxiliar, los intervalos de límite verdadero, la marca de clase y la frecuencia es absoluta nada más. ¿Cómo se calcula la moda? El primer paso es en la columna de la frecuencia absoluta f, solamente en esta columna, se identifica el de mayor valor. En este caso es la frecuencia que está en la fila 4, es 19, ¿no es cierto? Obviamente ahí está identificada. El paso 2 significa aplicando la fórmula que también le hemos dado en la parte primera de esta semana, ¿no?, que parece muy compleja, pero ahora lo explicamos paso a paso. La moda, 66,5 es el límite inferior, ¿no es cierto?, ubicado en el intervalo que corresponde a la frecuencia 19. Más 8, ¿no es cierto?, es la amplitud. Si ustedes restan cualquier intervalo, nos va a salir 8. F4 ya sabemos que es el número 19,
es el 19, menos F3. Si 19 es F4, en la fila 4, F3 por supuesto corresponde a la fila anterior, 6 en este caso, ¿no? F4 menos F3, ¿no? Más F4 menos F5. Vamos a reemplazar los datos, ahí está. 19 menos 6, 19 menos 6, entre 19 menos 6 nuevamente, 19 menos 6, más 19 más menos 8. El F5, vuelvo a repetir, si 19 es F4, 6 F3 y F5 será el 8, ¿no? Estamos reemplazando en esta fórmula. Hacemos los cálculos, las simplificaciones correspondientes y nos va a salir que la moda es 70,83. ¿Ok? Algunas notas importantes. Primero, en términos prácticos, se puede asumir que la moda es la marca de clase del cuarto intervalo. ¿Qué es lo que ocurre? De que esta es una fórmula, ¿no es cierto?, precisa, pero por una aproximación, ¿no es cierto?, nosotros decimos, acá está lo que más se repite. Entonces, por lo tanto, identificamos la marca de clase que tenemos en este caso en la fila 4. 70. ¿De acuerdo? Ahí está, 70. O sea, la moda también es 70. Una pregunta, ¿qué diferencia entre la moda calculada con esta fórmula que es 70,83 y la moda 70? Están relativamente aproximadas, ¿no es cierto? Y acá simplemente en esta nota nos ahorramos un procedimiento, ¿no es cierto?, que es a veces un poco tedioso. Una segunda nota es que también se puede considerar el intervalo modal. En este caso sería el cuarto intervalo. ¿Cuál es el cuarto intervalo? El que está acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos también el concepto de intervalo modal. Está entre 66,5 y 73,5. Entonces, como estamos viendo, hay tres maneras de representar la moda. Con esta fórmula, ¿no es cierto?, con simplemente identificar la frecuencia absoluta mayor y por lo tanto también el intervalo modal correspondiente. Cualquiera de las tres son válidas, ¿no es cierto?, para el ejercicio que estamos trabajando.